Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hasta allí está bien, y esperamos que el Señor pueda añadir bendición a su santa palabra. El apóstol Pablo expresó estas palabras en la ocasión cuando allí en Mileto se despidió de los hermanos. Él mandó a llamar a los hermanos, a los ancianos de Éfeso, y él estaba dando sus últimas instrucciones a estos hombres. Leímos en las conferencias parte de esta epístola tan preciosa, la epístola a los Efesios. Y se ve que la asamblea en Éfeso fue una asamblea que ocupó un lugar muy especial por parte del apóstol Pablo. Porque no solamente tenemos esta carta a los Efesios, tenemos Primera de Timoteo, que está asociada con la asamblea en Éfeso, y tenemos la carta que el Señor envió a esta asamblea. Es decir, la asamblea en Éfeso fue una asamblea que gozaba de un sitial especial en las Sagradas Escrituras. Y él se está despidiendo allí en Mileto con los ancianos. Él está demostrando cómo ha sido su proceder, recordando cómo él ha procedido entre ellos, cosas que ellos habían visto, que ellos sabían bien, no sabían por información de parte de otros, sino de primera mano, lo habían visto a él. Y también le da instrucciones a ellos cómo debían cuidar, apacentar a la iglesia del Señor. Y en estas palabras finales, él dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Quisiera considerar algunas características a la luz de este pasaje de el poder que tiene la palabra de Dios, porque él dice claramente que tiene poder, que tiene poder. Hermanos, este libro es un libro que tiene poder, mucho poder. Él le dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Van de la mano. Dios y su palabra. Encomendarlo a Dios y encomendarlo a la palabra de su gracia. Yo no puedo conocer a Dios sin conocer su palabra, y yo no puedo conocer su palabra sin conocer a Dios. Van unidas, intrínsecamente unidas. Y sabemos que Dios es el omnipotente, el todopoderoso, y su palabra es potente, es poderosa. Una primera característica de la palabra de Dios a la luz de este pasaje es que la palabra tiene poder salvador. Y ahora, hermanos, ¿por qué se dirige a ellos como hermanos? Porque ellos eran objeto de la gracia de Dios en salvación. Dios salvó, hermanos, a un grupo de hombres y mujeres en un lugar difícil, oscuro,
donde las tinieblas reinaban, donde se practicaba la hechicería, donde se rendía culto a esa diosa, donde reinaba, como cantamos, el mal. Y Dios salvó a personas en Éfeso. Eran trofeos de la gracia de Dios. Una asamblea en Éfeso era un trofeo de la gracia de Dios, una demostración del poder de la palabra. Nuestro hermano está comentando 99 años de testimonio aquí en San Felipe. Hermano, ver una asamblea en este lugar es ver un milagro. Y ese es el poder de la palabra. Porque aquellos hombres que vinieron hablando, no sus opiniones, no sus formas de pensar, ellos vinieron con la palabra de Dios. Mi palabra no volverá a mí vacía. Y he recordado y he mencionado muchísimas veces, hay ejemplos e ilustraciones que uno no las repite mucho y muchos ya las saben. Y probablemente usted, si leyó ese devocional ese año de la buena semilla, usted se topó con esa historia interesante. Me llamó la atención el título. Hay títulos que cautivan mucho y lo obligan a uno a leer, porque es que el título es cautivante. Me llamó la atención el título de esa historia, El fumador de la Biblia. Cuando yo leí El fumador de la Biblia, y bueno, empecé a leer la historia de un coportor, un hombre que vendía Biblias. Tenía Nuevo Testamento y le quedaba un Nuevo Testamento. Y él quería dejarlo a alguien, como cuando uno tiene un tratado o un Nuevo Testamento y quiere regalarlo, uno desea dejarlo en buenas manos. Y él estaba orando para dejar ese Nuevo Testamento en unas manos que se pudieran aprovechar del libro. Y entonces encontró un hombre y le dijo: amigo, le vendo este Nuevo Testamento a este precio. Era un precio muy bajo. Y el hombre miró el Nuevo Testamento, lo vio y lo abrió y dijo: no me interesa. Y entonces él le dijo: amigo, pero se lo estoy vendiendo a un precio muy bajo. Amigo, le dije que no me interesa. Y entonces este hermano, en vez de desistir, yo quizás hubiese desistido, el hermano le dijo: se lo regalo. Y entonces él dijo: mire, si usted me regala ese libro, yo con esas páginas las voy a utilizar para hacer mi cigarrillo. Y el hermano dijo: bueno, está bien, pero vamos a hacer un trato. Usted, antes de hacer su cigarrillo y consumir esas páginas, yo le pido que las leas antes de consumirlas con su cigarrillo. Y el hombre lo miró un poco extrañado y sonriente, le dijo: bueno, trato hecho. Y él cuenta: me fumé el Evangelio de Mateo, me fumé el Evangelio de Marcos, me fumé el Evangelio de Lucas, y cuando empecé a fumarme el Evangelio de Juan, dejé de fumar. Fue salvado por la gracia de Dios. Mi propia madre, sin que nadie le predicara, ella tuvo en sus manos un Nuevo Testamento y ella llegó a conocer a Cristo. Porque este libro tiene poder, el poder salvador que tiene la palabra de Dios. Pero no solamente vemos el poder que tiene ella para salvar en Éfeso, eso era algo claro, visible, sino el poder que tiene para preservar. Os encomiendo
os encomiendo. La palabra de Dios tiene poder para preservar la vida del que es salvado. Como Dios tiene el poder, Dios en todas las escrituras es visto como el refugio, como el escondedero. El salmista dice: tú eres la roca. Tú eres escondedero contra el turbión. Yo puedo refugiarme en ti. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios puede preservar la vida del que él salva, pero su palabra, hermanos, Dios y su palabra tiene poder para preservar. El apóstol, al decir os encomiendo, estaba diciendo: yo los coloco en las manos de uno que los va a cuidar. Hermanos, necesitamos de su cuidado. Cuán frágiles somos. Si yo estoy en pie en este momento parado, y por la gracia de Dios yo estoy en comunión en una asamblea, hermanos, no depende de mí. No depende, es que yo soy muy espiritual, es que yo oro, yo leo. No depende de mí. Depende de su gracia. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y cantamos con verdad: mi mano ten, Señor, yo flaco y débil, sin ti no puedo riesgos afrontar. Hermanos, si hemos estado en pie, es porque Dios y su palabra nos han preservado. Os encomiendo. Pero no solamente la vemos como una palabra que tiene poder para salvar, poder para preservar, es un poder divino. Os encomiendo a Dios y a su palabra. La palabra de Dios es un poder divino. Hermanos, ¿cuál libro de la tierra fuera de la Biblia tiene el sello divino? Tiene la vida divina. Es la palabra de Dios. Es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Es palabra de Dios. Yo tengo en mis manos su palabra. Tengo el libro divino. Hermanos, ¿qué libro tenemos en nuestras manos? Es un milagro de Dios tener una Biblia en la mano. Cuando uno lee la historia de hombres y mujeres que murieron para que este libro fuese difundido, uno tiene que concluir: este es un libro divino. Yo no sé si fue en la casa de este famoso ateo Voltaire, no me acuerdo, pero Voltaire fue un ateo que se consagró su vida para proclamar el ateísmo. Y en la casa donde Voltaire murió, dicen que las sociedades bíblicas la compraron y establecieron el lugar donde se ha difundido la palabra de Dios. Es un libro divino, hermanos. Es la palabra divina de Dios, pero es la palabra de su gracia. ¿Qué título? La palabra de su gracia. Esta palabra tiene un poder de esparcir gracia. Es la palabra de su gracia. Yo no puedo explicar realmente el título, la palabra de su gracia. Pero este libro es una fuente de bendición, es una fuente de gracia abundante. Hermanos, aquí hemos hallado la gracia salvadora. Hemos podido
escuchar las buenas nuevas de salvación proclamadas desde este libro, y eso es gracia salvadora. Pero es gracia que nos ha preservado, que nos ha guardado. Gracia para cada ocasión, cada circunstancia. ¿No es verdad, hermanos, que en nuestras variadas circunstancias esta palabra tiene una gracia para esa necesidad? Ese himno que es muy precioso, a mí me gusta muchísimo, y los que lo conocen me imagino que están de acuerdo conmigo. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Aumenta una carga y aumenta su gracia, porque Él es el Dios de toda gracia, y así es su palabra. La palabra de Dios es la palabra de su gracia. Y yo sé, hermanos, que con mis débiles y limitadas palabras yo no puedo expresar lo que representa este título, la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. Pero este libro, hermanos, es un río inagotable de gracia. Aquí uno puede contemplar esa gracia salvadora y esa gracia que sostiene al creyente. Pero esta palabra tiene poder para sobreedificaros, el poder edificante de la palabra de Dios. Es un poder que edifica la vida del creyente. El creyente necesita ser edificado en su santísima fe por la palabra de su gracia. Cada circunstancia de nuestra vida, la palabra nos puede ayudar, nutrir, edificarnos. Un creyente nuevecito en la fe, exponiéndose a la palabra de su gracia, uno empieza a ver el desarrollo, el crecimiento en ese creyente, porque la palabra tiene una respuesta, tiene abundante provisión para cada necesidad de la vida de ese creyente. Mire, la palabra nos enseña a cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y eso es algo sorprendente. Uno llega a la asamblea, uno llega por la gracia de Dios a formar parte de una asamblea y no sabe nada. Y la palabra de Dios empieza a entrenarlo. ¿Cómo debe conducirse en la casa de Dios? La palabra de Dios me enseña cómo yo debo ser un esposo. Lamento que uno es tan distante de ese ideal. La palabra le enseña cómo ser una madre, una esposa, un hijo, un buen trabajador. Es que la palabra tiene ese poder edificante en la vida. Me va edificando y edifica la iglesia. Pero la palabra de Dios nos garantiza una herencia. Tiene ese poder para garantizarnos la herencia y daros herencia. Yo no estoy consciente, no tuve mucho tiempo para buscar que él quiso decir el apóstol, pero creo que lo que quiso decir es que la palabra te da la garantía de la herencia que vas a recibir. Tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Nuestra herencia es incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos. Hace años leí de un hombre que él mandó a su hijo a estudiar en una universidad distante. Y él le dio una Biblia y le dijo: hijo, te vas de mi casa, te vas lejos a estudiar,
pero llévate este tesoro, hijo. Llévate este tesoro. No dejes de leer la Biblia. Y el hijo se fue. Y pasó un tiempo, cuando se le acabaron las provisiones, estaba estudiando y llamó al papá. Papá, deposítame, no tengo dinero. Y el padre le dijo, hijo, ¿has leído la Biblia? Papá, yo lo que necesito es dinero. Pero hijo, ¿has leído las Escrituras? Y el hijo, un poco molesto, trancó. Y estaba en la casa algo molesto porque el papá él estaba pidiendo dinero y le estaba diciendo que leyera la Biblia. Y pasó un día y al día siguiente el muchacho, por el orgullo, no quiso llamar al papá, pero fue movido a leer la Biblia. Voy a leerla. Y cuando abrió, allí habían unos billetes de dólares. El papá sabía que no había leído la Biblia. Si la hubiese leído, hubiese encontrado el dinero. Hermanos, la palabra de Dios me enseña que yo voy a ser un heredero y coheredero con Cristo Jesús. Qué herencia incorruptible e inmarcesible reservada en los cielos. Pero termino, hermanos, con la última característica de la palabra de Dios: con todos los santificados. Este libro me va a hacer santo, el poder santificador que tiene la palabra de Dios. Me santifica. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Como un hombre predicador, un joven le dijo, oye, hermano, yo deseo que usted me escriba esta Biblia, anote algo. Y este hombre le escribió, el pecado te va a alejar de este libro, pero este libro te va a alejar del pecado. Hermanos, qué poder tiene la palabra de su gracia. Que Él bendiga su palabra. Amén.